Maravilloso Dios, amén. Muy buenos días, hermanos, tomen asiento. Como siempre, para mí es un privilegio esta mañana compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Y no es porque nosotros seamos padres, sino porque tenemos un Padre maravilloso, un Padre grande y poderoso que nos ama mucho, ¿verdad? El único que dio a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Para Él la honra y la gloria esta mañana. Amén, hermanos. Pero nosotros como padres también estamos felices, contentos de este día, ¿verdad? Porque el Señor nos dio ese privilegio de ser padres. Y en esta mañana, queridos hermanos, quiero felicitar a todos los padres y quiero que los padres puedan ponerse de pie un ratito. Todos los padres, pónganse de pie. Una vez más. Todos los padres, muy bien. Los padres están con una sonrisa grande. Y ahora quiero que las madres, los hijos, les podamos dar un fuerte aplauso, un caluroso aplauso. Y si está cerca de su padre, abrácelo, dele un besito. Si está cerca de su padre, pueden tomar asiento, mis hermanos. El día de la madre me acerqué a felicitar a una hermana por su día y me dijo que ella no solo era madre, ¿no? Que ella era padre y madre para sus hijos. Entonces yo le dije a la hermana, espérese también en junio, le vamos a felicitarle. Por eso quiero también felicitar a todas esas maravillosas madres, a esas abuelitas, a esos familiares que hacen en vez de padre, ¿no? Que cumplen esta tarea. Quiero que también les demos un fuerte aplauso, pero ahora los padres, a ver los padres, un fuerte aplauso a esas abuelitas, a esas madres. Hay que ser equitativos, ¿no es cierto? Y es que en el mundo existen millones de hijos, pero lamentablemente muy pocos padres para esos hijos. La razón es porque todos no cumplen las responsabilidades de verdaderos padres. Y mal podríamos llamarle padre a una persona que no desempeña ese papel. Si se hiciera una encuesta en la calle y se preguntara a los hijos si conocen las virtudes y los valores de los padres, saldríamos desilusionados. Muchos hijos no conocerían a sus verdaderos padres, ¿verdad? De acuerdo a las fuentes de las Naciones Unidas, en el mundo, hermanos, hay 150 millones de niños abandonados. Aquí, según un estudio, aquí en el Ecuador, un estudio que organizó las aldeas infantiles SOS, nos da cuenta que hay 490,000 niños abandonados por sus padres. Y sus edades oscilan entre 5 a 18 años. ¿Se da cuenta? Casi 500,000 de niños abandonados por sus padres. De las tristes experiencias que yo he tenido aquí en la iglesia, en escuelita vacacional, que la hacemos todos los años, ha sido mirar como niños de 5 a 6 años han estado llorosos, acongojados, deprimidos, debido al maltrato y a la vejación de sus padres. Niños que a su corta edad quieren morirse, quieren suicidarse, quieren matarse. Niñas que miran a sus padres con desprecio, con odio, porque sus padres han abandonado y han traicionado su hogar. Nos preguntamos, ¿qué pasa con los padres? Muchos hombres creen que ser padre es traer a los hijos al mundo y dejar que sus familiares lo críen, o a su vez dejarlos a su suerte. Creen que ser padre es comprarle un montón de juguetes, llenarle su habitación de muñecos, de peluches y tantas cosas.
pero nunca darle el cariño de ellos. Creen que ser padre es pagar para que otros eduquen, que lo cuiden, pero nunca hacerlo él. Creen que ser padre es complacerle en su diversión, mandándoles a cines, a paseos, a fiestas, pero nunca nutrirle con su cariño, con sus afectos. Creen que ser padre es complacerle con dinero, con tarjetas de crédito, regalándole un celular, un iPod o una tablet o juegos electrónicos, pero nunca enseñarles la disciplina, el trabajo y el esfuerzo, el sacrificio para lograr estas cosas. Creen que ser un buen padre cristiano es comprarle la mejor Biblia, con ribetes de oro, con portadas de cuero, y poner una gran dedicatoria ahí para mi hijo amado, que Dios te guíe en tu camino, pero nunca ser capaz de sentarse con ellos a estudiar, a enseñarle la palabra de Dios. De estos ejemplos podemos hablar muchos, ¿no? Y no solo pertenecen a la actualidad. A lo largo de la historia han sido pocos los padres ejemplares que se han destacado. La Biblia nos cuenta en el libro que lleva su mismo nombre a Job, que fue uno de esos pocos padres ejemplares que existieron. Su actitud, sus funciones y sus deberes que tuvo para con sus hijos se nos presenta como un digno ejemplo a imitar. El título que le he puesto a este mensaje es El verdadero padre de familia. Y vamos a ponernos ahora sí todos de pie para leer nuestro texto de ahora, Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Busquen en sus Biblias. No le puse al frente con el motivo de que andemos a llevar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor, en este día, porque tú eres nuestro Padre, oh Señor, nuestro Padre protector. Aquí en este día te alabamos, te glorificamos, Señor. Para ti sea la honra y la gloria en este día. Gracias también porque tú nos diste ese privilegio, Señor, de imitarte siendo padres. Te pedimos esta mañana, oh Señor, que tu palabra penetre en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. En este día salgamos edificados. Gracias, Padre Celestial. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Los mensajes y estudios que hemos hecho acerca de Job casi siempre han sido del hombre que Dios usó como ejemplo de aflicción, ¿no?, para los creyentes de todas las épocas. Pero muy pocos resaltan la función paterna de este hombre. Sin embargo, un estudio personal en el contexto familiar nos revela a un modelo de padre como muy pocos tenemos en la Biblia. Vamos pues a ver 3 características de este hombre, de Job, ¿no?, de las muchas que tuvo. Primeramente, un padre ejemplar depende de Dios para realizar su papel.
en el versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ponga atención. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La primera responsabilidad de un hombre que desea ser un buen padre es amar a Dios por encima de todas las cosas. El mandamiento más grande de la Escritura dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es imposible, queridos hermanos, ser un buen ejemplo paterno e influenciar la vida de nuestros hijos basándonos en nuestra autosuficiencia humana. Es necesario la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario su presencia a través del Espíritu Santo morando y obrando en nuestros corazones, en los corazones de los padres. Y esta era una característica de Job, temeroso de Dios, dice la palabra. El padre ejemplar teme a Dios. Para agradar a Dios debemos vivir bajo su temor. El concepto bíblico de temor a Dios se refiere a un temor reverencial que produce el deseo de acercarse a Dios con devoción y nunca así el concepto humano de miedo, de espanto. El temor de Dios produce paz. El temor humano produce ansiedad. El temor de Dios es una actitud de reverencia y de respeto hacia Dios que cada padre debe tener a lo largo de su vida. Una conciencia de que Dios es dueño de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos y dependemos de Él. Él tiene el poder de otorgarnos la salvación y la vida eterna, pero si le recibimos en nuestras vidas, en nuestros corazones, el temor es una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos. Y Él tiene el poder para premiarnos o reprendernos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual debería motivarnos a ser más cuidadosos con nuestro testimonio, especialmente en nuestros hogares, con nuestros hijos, y apartarnos del mal. El temor de Dios es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo, sin ofender su santidad. En el Salmo 128, ese sí creo que estaba escrito ahí un poquito, el Salmo 128, del 1 al 5, dice la palabra del Señor, que hay recompensa para el Padre que tiene temor al Señor. Y dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Se da cuenta qué ricas bendiciones? ¿Estamos siendo padres temerosos de Dios en estos momentos? ¿En nuestros hogares, en nuestras casas? El resultado de temer a Dios nos hace padres ejemplares en todo lo que realizamos. Por esta razón el autor del libro describe a Job como perfecto, no de perfección absoluta, sin fallas, sino íntegro, de sinceridad, recto y apartado del mal, dice su palabra. Si nuestros hijos reciben principios regidores para su vida emocional, espiritual y moral, ellos vivirán marcados para toda su vida, con el feliz resultado que aun cuando fueren viejos, no se olvidarán de estas cosas. Ser padre ejemplar es dar a nuestros hijos un modelo de vida y de conducta cristiano, predicando con el ejemplo. Muchas veces exigimos, pero muchas veces nosotros mismos no hacemos. ¿Cómo podemos exigir a nuestros hijos un comportamiento, una conducta buena, si muchas veces nosotros erramos en las mismas? El temor a Dios, la rectitud, son cualidades que deben estar permanentemente en el Padre, sobre todo mostrando renuencia al pecado. ¿Por qué? Por amor a ellos.
para que ellos puedan reflejarse, verse reflejados en nosotros. Nuestra responsabilidad es muy grande ante Dios, dice la palabra, porque los hijos son herencia de Él. Y nosotros daremos cuenta de la forma en que estamos instruyendo y guiando en el camino del Señor, cuidando especialmente de la salvación. Un buen padre se interesa primeramente de su crecimiento y calidad espiritual antes de la posición social o económica que ellos puedan alcanzar. Dicen que ser padre es difícil, ¿verdad? Dicen que es duro, pero para nosotros, los creyentes, los cristianos, que somos temerosos de Dios, es un privilegio, hermanos, es un honor, es una bendición. Segundo, un padre ejemplar se preocupa por el bienestar integral de la familia. El Salmo 128 que acabamos de leer dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová y anda en sus caminos, que cuando uno come del esfuerzo de su trabajo es bendecido y todo le irá bien. Job había cumplido la voluntad de Dios y ahora estaba cosechando todas esas promesas, todas esas bendiciones. El versículo 2 y 3 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job había alcanzado prosperidad material, pero ese éxito económico no estaba basado pues en su capacidad personal para hacer negocios. Estaba basado en la integridad espiritual de su carácter. Él sabía que todo lo que había alcanzado le pertenecía a Dios, que él solo era un buen administrador de sus bienes. Por lo tanto, y en su integridad, procuraba por la felicidad económica de su familia. El padre ejemplar busca el bienestar económico de su familia. En 1 de Timoteo 5:8 dice la palabra del Señor, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Job fue un buen administrador de sus bienes, tanto que cada uno de sus hijos dependía de ellos mismos. Tenía una vida económica muy buena, muy estable, pues al estar separados de él, de su padre, habían alcanzado posiciones grandes, que podían invitarse entre hermanos a sus fiestas. Por este pasaje se deduce que cada uno tenía su propia casa y sus propias cosas, ¿verdad? Aquí no solo podemos ver a Job como un padre responsable, proveedor de su casa, sino también como un ejemplo de hombre trabajador, de un hombre luchador, y sus hijos recibiendo, captando lo que hacía el padre en sus negocios, trabajando. Aplicando estos principios de Job, nada nos puede llenarnos de satisfacción y gozo poder ayudar a nuestros hijos a cumplir sus proyectos, sus metas, sus tareas, sus estudios, sus trabajos ya trazados. Es cierto que muchos no vamos a poderles dar a nuestros hijos las riquezas que Job dio a los suyos, pero sí podemos estimularlos, sí podemos ayudarlos para que progresen a los niveles que nosotros mismos no pudimos alcanzar por nuestras propias limitaciones. Eso sí, hermanos, enseñándoles la disciplina del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio para lograr las cosas. Las cosas no vienen así porque así. Mi hijo sabe decir a vaca. No, hay que trabajar. No toda la vida les vamos a mantener a nuestros hijos. Hay que enseñarles, hermanos, con nuestro ejemplo, dedicándonos a ellos. Un buen padre de familia busca la integración y armonía de los hijos. Muchas veces lo que más destruye a una familia no proviene de afuera, sino del mismo entorno familiar.
En la actualidad podemos ver cómo familias enteras se matan entre sí, se pelean entre padres e hijos, entre hermanos, y la mayoría de las veces por cosas materiales, por dinero, por esas famosas herencias. Job pudo mantener a su familia unida. En el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Podemos ver en el texto que ellos no invitaban pues a personas extrañas, a sus amigos, a las fiestas. Todo era en familia. Pues las reuniones así terminaban en completa paz, tanto que podían tener continuidad entre ellas. Muchas veces se ha malinterpretado este texto aduciendo que los hijos de Job vivían vidas desenfrenadas, pero la idea de la palabra banquete no da lugar para hablar de parrandas desenfrenadas. Eran más bien reuniones donde, si bien había un cierto tipo de alegría, no faltaba el respeto entre ellos. De hecho, en nuestra casa, en nuestra familia, festejamos todo el mes de mayo, pero con respeto, ¿no es cierto? Con amor filial. El 2 de mayo mi hermana la Silvia cumple años. Seguido yo cumplo años el 7 de mayo. Seguimos a festejar el Día de las Madres. El 21 ya cumple años mi hija Joana. El fin de mes, mis 2 sobrinos, Fran y Doménica. Y seguimos pues el mes de junio festejando el Día del Padre, ¿verdad? No por eso nos vamos a portar mal. De hecho, podemos ver que las fiestas que hacían los hijos de Job eran invitadas también sus hermanas. Las culturas orientales tomaban muy en cuenta el respeto que merecían las hijas mujeres. Los hijos varones no exponían a sus hermanas a situaciones degradantes donde se dañara su reputación. Entre todos ellos había respeto, comunión, y ese respeto se construía sobre las bases de un auténtico amor filial. Nada le hace más bien a la relación entre hermanos que el respeto mutuo. El carácter de nuestros hijos se perfila con la dirección de un padre responsable. En 1 de Timoteo 3:4 advierte a los padres que están en el Señor y les dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Está haciendo esto en su casa, en su hogar, con sus hijos? La armonía y los lazos de amor que tenían los hijos de Job era por lo que hacía el Padre. Todavía no estoy muy bien con la tecnología. ¿Cómo están funcionando nuestros hogares en estos momentos? ¿Hay amor entre padres e hijos? ¿Hay amor entre hermanos? Una familia unida es el mejor testimonio para este mundo desunido. Una familia unida hará que otros crean también en el Evangelio. Tercero, el verdadero padre de familia se preocupa por el bienestar espiritual de sus hijos. En el versículo 5, vamos a leer el versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos,
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía todos los días. Recuerdo yo la abnegación de mi padre cuando era pequeño. Él siempre trataba de conducirnos en la palabra del Señor. De mañanita sintonizaba la HCJB en el programa La Biblia Dice, ¿no? Y nos despertábamos con esa canción que dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. ¿Recuerdan, hermanos? Pues a que nos despertábamos creyendo que ya estábamos en el cielo, hermanos. Y también mi padre se preocupaba también por sus nietos. Cuando nació mi hija, Joanita, él corría de lado a lado a buscar. Todavía no teníamos iglesia así donde asistir, porque nos pasamos de casa. Y él buscaba, iba a hablar con los pastores para entregarle a mi niña. Y un día de mañanita llegó a la casa él y me dijo: José, ponte terno y corbata. A mí nunca casi me gusta ponerme terno, pero tenía que ir putre. Era una fiesta especial. Y salimos con mi señora a la iglesia. Y fue hermosísimo, hermanos. No puedo olvidar nunca de eso, de esos momentos. Llegamos a la iglesia y pasamos por el medio como en las bodas. Había flores, habían decorado la iglesia hermosísimo. Hubo cantos. El pastor le puso la mano a mi hija, me abrazó y le entregamos a mi hija. Y ven, el Señor no me ha fallado. Ahí les tengo a mis dos hijos conmigo, fieles al Señor. Lo importante de todo esto es que mi padre me dio un gran ejemplo, no por el hecho de la celebración, sino por el aspecto espiritual, hermanos. Como verdaderos padres tenemos que velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Entregar a nuestros hijos al Señor es entregarle nuestras vidas y la vida de ellos, para que los dirija, para que los guíe, para que nos guíe entre padres a hijos. Un buen padre santifica a sus hijos. Lo primero que vemos es que Job busca santificar a sus hijos. Santificarlos era que todos los días los apartara para el Señor, los ponía en las manos de Él constantemente. Un padre no puede estar tranquilo mientras sus hijos están afuera, rodeados del mundo, propensos al pecado. Job tuvo esa percepción que sus hijos, después de sus banquetes, podían haber pecado. La palabra dice: quizás hayan pecado mis hijos. Era una manera de examinar sus conciencias e invitarles a limpiar de todo lo malo. Job mantenía una vida de oración que incluía interceder por sus hijos. Estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Hay un ataque desmedido contra nuestros hijos. El propósito es destruirlos, destruir sus valores, destruir su pureza, sus sentimientos. De aquí la necesidad de levantarnos como padres para buscar su santificación. Los hijos que se preservan en una vida de santidad conservan las memorias de un padre consagrado al Señor. Como verdaderos padres tenemos la obligación de santificar a nuestros hijos. Somos responsables de su salud espiritual, pues estos los dará hijos diferentes en la vida. Hijos que emanen luz, que radien a Cristo. Un buen padre hace sacrificios también por sus hijos. Durante los días de Job, el padre de familia era líder religioso. Debido a que no había sacerdotes que instruyeran en las leyes de Dios, Job actuaba como sacerdote y ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por sus pecados y por los de su familia. Esto quiere decir que Job no se consideraba a sí mismo como alguien que no pecaba. Job hacía esto por convicción, por amor a Dios, y no únicamente porque era
el jefe o la cabeza del hogar. Note la gran preocupación de Job. Y vuelvo a repetir esta frase. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esta suposición exigía un tratamiento especial. El pecado y la blasfemia contra Dios pueden ser causas directas para una condenación eterna. Ese padre sabía la gravedad a la que se exponían sus hijos y no podía dejarles abandonados en esa condición. Esto obligó a Job a hacer sacrificios por sus hijos. Este acto de adoración tenía como finalidad preservar a sus hijos de toda influencia del pecado del mundo, como también ejercía la función perdonadora y restauradora. Job podía hacer este acto de adoración porque conocía a Dios, era temeroso de Dios, amaba a Dios, andaba en sus caminos, hacía su voluntad. Pero ¿qué podemos decir de un padre que no conoce a Dios? ¿Podrá orar por sus hijos? ¿Podrá interceder por sus hijos a Dios? Indudablemente que no, porque no conoce a Dios. Y cuando no conocemos a Dios andamos en tinieblas. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque va a fracasar, pues. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Un padre que no conoce al Salvador no podrá guiar a sus hijos correctamente a la salvación. Es más, ese padre necesita también ser salvo. Afortunadamente Dios, en su gran amor por los pecadores, mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por los pecados. Dios puso un sustituto para pagar nuestros pecados y que estos fueran borrados, fueran expiados. Y este sustituto fue su Hijo, Cristo Jesús. En Juan 3:16, un versículo muy conocido dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día ya no tenemos que hacer sacrificios como Job. Las puertas de la salvación están abiertas en Cristo Jesús. Solo necesita dos cosas: arrepentirse y creer en Jesús como su Salvador. En Juan 3:18 la Biblia dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre pecador tiene un chance todavía, tiene esa oportunidad de no condenarse por sus pecados. Tan solo vas a acercarse y conocerle a Cristo Jesús como su Salvador, y automáticamente obtendrás salvación y vida eterna. Solo la gracia bendita y el amor de Dios pudo hacer esto posible. Romanos 5:8, también un versículo muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimado amigo, quizás no sea una casualidad que usted haya venido este domingo acá a la iglesia. Tal vez el propósito de Dios es que usted le conozca como su verdadero Salvador. Tal vez Él quiera hacer de usted un Job, un verdadero padre de familia que teme a Dios y quiere que sus hijos sigan sus pasos. Al terminar este culto vamos a tener una palabra de oración en la cual le vamos a invitar a que conozca este plan de salvación. Como verdaderos padres, no permaneceremos indiferentes al saber que nuestros hijos no hayan conocido al Señor como su Salvador. El verdadero Padre tratará de imitar a nuestro Padre Celestial en amor. El verdadero Padre le doblará esfuerzos para alejarse del pecado y llevar a sus hijos a los pies del Señor.
un buen padre también intercede por ellos continuamente. Cada uno de nuestros hijos es un tesoro divino. Usted y yo necesitamos presentarlos por sus nombres y sus necesidades delante del Señor. Si bien no es malo que otras personas oren, intercedan por sus hijos, somos nosotros como padres quienes debemos orar, quienes debemos interceder por la vida de nuestros hijos. Tenemos ese privilegio, utilicémosles. La Biblia nos dice que Job se levantaba de mañana para interceder a sus hijos, interceder por sus hijos. Y el mismo texto añade, de esta manera hacía todos los días. La actitud de Job nos demuestra que no es suficiente dedicarle a Dios nuestros hijos, sino seguir ofreciéndoles cada día, cada momento. No es suficiente que nuestros hijos cumplan con ciertas tradiciones religiosas, como venir a la iglesia, ir a la sociedad de jóvenes, sino seguir instruyéndoles diariamente en la palabra del Señor, en los caminos del Señor. Ninguna necesidad de nuestros hijos debe quedar oculta cuando estemos orando con el Señor. Deposite su vida y la vida de su hijo en oración. Por supuesto que el Señor ya conoce nuestras necesidades, pero Dios quiere ver su responsabilidad, quiere ver su amor, quiere ver su dependencia a Él. La enseñanza de la palabra de Dios, la comunicación, nuestro testimonio y especialmente la oración son la base para que nuestros hijos sean fieles al Señor. Como vemos, nuestra tarea como padres no se limita solo a traer hijos al mundo, sino a conducirlos al Señor. Y por último, un buen padre presenta a sus hijos también individualmente. Cada uno de nuestros hijos tiene su propia personalidad, la una distinta del otro, y por esto debemos presentarles ante Dios individualmente. Debemos darnos tiempo para presentarles al Señor nombre por nombre. Fíjense en el ejemplo de Job. Oraba por sus 10 hijos, uno por uno. Nosotros a veces tenemos solo hasta 5 hijos. Job tenía 10 hijos y se daba ese tiempo de interceder por ellos, uno por uno. Debemos tener el gozo de saber que estoy hablando con Dios acerca de mi hijo o de mi hija. No será un tiempo para quejarme con Él sobre el comportamiento de ellos. Más bien será un tiempo de gratitud, pero de santa intercesión por cada problema que tenga mi hijo. Allí en su presencia debo orar por la salvación de mi hijo si todavía no es salvo. Ahí ante su presencia debo orar por su discipulado, debo orar por su carrera, que sea apegada a la del Señor. El Señor nos ha colocado en el hogar como cabeza. Tenga ese gozo de traer a sus hijos, sea intersección por ellos o por la salvación para sus vidas. No pierda esa posición, no pierda esa oportunidad como padre. Ese es un verdadero padre de familia. Recuerde que ser padre modelo es vivir y caminar en el Señor, siendo un vivo testimonio de Él. Ser padre es transmitir principios y valores que cambiarán sus vidas y servirán para el bienestar espiritual de nuestros hijos. Una de las cosas que nos impacta en el libro de Job es la forma como termina esta historia. Sin duda que la pérdida de sus primeros 10 hijos tuvo que ser muy dolorosa para Job. Pero note la recompensa a su obediencia y lealtad a Dios. Los últimos versículos del libro nos dicen: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Dios sabía cuánto amaba a sus hijos.
que le devolvió el mismo número de hijos, 10, pero con mayores bendiciones. Estimados padres, la inversión que hagamos hoy con nuestros hijos nos llenará de gozo, de satisfacciones. El día de mañana necesitamos realizarnos como padres, como verdaderos padres de familia, apegados al Señor. Comencemos hoy a trabajar por el progreso, por la armonía, por la salud espiritual de nuestros hijos. Amén, hermanos. Ahí mismo en sus asientos vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a reflexionar por un momento. Padre Celestial, gracias por tu palabra. ¿Cómo estamos con nuestras vidas? ¿Cómo estamos portándonos en nuestros hogares? ¿Estamos imitándole al Señor en nuestros deberes? ¿Cómo están entre hermanos en la casa? Tal vez haya algún padre en estos momentos que todavía no conozca a nuestro Señor como su Salvador. Y le quiero decir esta mañana que hay una oportunidad de reivindicarse al Señor. El Señor nos ha dado esa oportunidad. El Señor ha provisto a su Hijo en sacrificio por nosotros, para borrarnos, para limpiarnos. Hoy pues su oportunidad de llegar a Él. Solo tiene que pedirle perdón. Solo tiene que acercarse a Él en estos momentos. Estos momentos puede acercarse en su mente y decirle perdón, Señor. He estado fallando como padre. Quiero unirme a ti. Quiero conocerte. Acéptame como tu hijo. Si hay alguna persona que no conoce al Señor como su Salvador, yo quiero invitarle este día que pueda levantar su mano. Nadie nos está viendo. Nosotros le llevaremos con una persona, con un hermano, con un líder aparte y le hablaremos más del plan de salvación. No deje que se pierdan. No deje que se pierdan sus hijos. Hoy es el día. Mañana puede ser tarde. Hoy estamos vivos. Mañana no sabremos. Si hay alguna persona, puede levantar la mano. Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra, que es viva y verdadera y nos penetra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por el ejemplo de Job, oh Señor. Queremos ser marcados, oh Señor, con tus principios. Y el principio más grande es amarte sobre todas las cosas. Bendice a cada familia, bendice a cada padre en estos momentos, oh Señor. Que ellos puedan acercarse, puedan ligarse más a ti en su hogar. Que puedan, oh Señor, disfrutar del amor que tú nos has dado en sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de escuchar y leer tu palabra, oh Señor. Oramos en precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que se pongan de pie, por favor. Yo y mi casa te adoraremos. Yo y mi casa te adoraremos. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te cantaremos. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te cantaremos por
por siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara: tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Yo y mi casa, yo y mi casa te adoraremos. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa, yo y mi casa te adoraremos. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te cantaremos por siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara: tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara: tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Te canta a ti. Te canta a ti. Te canta a ti. Te canta a ti, Señor. Gloria a Dios, esta casa únicamente es tuya, mi Dios.